Comenzamos con la práctica. La primera práctica de esta semana es para ver lo que son los órganos hematopoyéticos. Entonces, los órganos hematopoyéticos, ¿a qué se van a referir? ¿En qué órganos vamos a ver en esta práctica? ¿O qué órganos deberíamos ver o qué función cumplen? A ver, Cristian. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ya. Cuando nos referimos a órganos o tejidos hematopoyéticos, ¿a qué nos referimos? ¿A qué tejidos o qué órganos que cumplen qué función? ¿O que están relacionados a qué? Con la médula ósea y... O sea, los son mieloides y linfoides. Ya, entonces, son los órganos o los tejidos que van a estar relacionados a la sangre, ¿no? A la producción de células sanguíneas, sean glóbulos rojos, sean glóbulos blancos, sean plaquetas. Ahora, estos órganos o tejidos hematopoyéticos van a ser de dos tipos, mieloides y linfoides. En los mieloides, ¿a qué órgano o tejido tenemos, Astrid? A la médula ósea, doctora. A la médula ósea, ya. Y en los órganos linfoides, A los linforeticulares y los linfoepiteliales. ya. Entonces, en los linforeticulares, ¿a qué órganos tenemos, Dajana? Al ganglio linfático, a la médula ósea y el vaso. Ya. Y en los linfoepiteliales, Al timo, a la amígdala y al apéndice secal. ya. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar nuestra práctica con lo que son los órganos linforeticulares. Vamos a ver primero lo que es ganglio linfático. Los ganglios linfáticos los vamos a encontrar en todo el cuerpo, especialmente donde hay desembocaduras o acúmulos de vasos linfáticos. Son pequeños, que pueden medir milímetros o centímetros, hasta unos 2 centímetros. Son de color pardo oscuro, tienen forma de ovoide o media de poroto. Van a tener una cápsula que lo va a rodear, que es tejido conectivo, pero lo vamos a dividir en dos partes también. Tienen una corteza y tienen una médula en el centro. El ganglio linfático se caracteriza porque además va a presentar en su interior folículos linfoides. Así como vemos en la imagen. En esta imagen, con coloración de hematoxilina eosina, vemos un corte de ganglio linfático. Vemos que el corte nos muestra un ganglio de forma ovoide, rodeado por tejido conectivo, que va a ser su cápsula. Tenemos la parte de la corteza y la médula en el centro. En la corteza encontramos los folículos linfoides. ¿Qué más vamos a encontrar? Tenemos la corteza va a presentar tejido conectivo que va a penetrar hacia la cápsula, va a tener prolongaciones del tejido conectivo que van a penetrar hacia la corteza e ir hacia la médula. Esas porciones de tejido conectivo que van a penetrar la corteza y hacia la médula son las trabéculas. Ahora,
El ganglio linfático va a tener una zona por donde va a ingresar lo que son las arterias y las venas para lo que es su irrigación. Ese es el ilio. Se encuentra en la parte más cóncava del ganglio y por ahí vamos a ver arterias y venas. Pero el ganglio linfático también va a presentar otras estructuras. Va a tener vasos linfáticos aferentes que van a llevar la linfa hacia el ganglio, va a ingresar por este y por debajo de la corteza vamos a tener el seno subcapsular o marginal donde se va a filtrar esta linfa. De ahí va a pasar por los senos paratraqueales y hacia los senos medulares para luego salir por los vasos linfáticos eferentes. Este de aquí es el seno subcapsular o marginal. Tenemos las trabéculas y el costado de las trabéculas los senos paratrabeculares. Y en la médula tenemos las células agrupadas en cordones medulares y tenemos los senos medulares. Aquí tenemos la cápsula que es tejido conectivo y por debajo de la cápsula tenemos el seno subcapsular o marginal. En la parte de la corteza tenemos folículos linfoides que van a tener a nivel central un centro germinal y una capa del manto alrededor. A nivel de la médula vemos las trabéculas de tejido conectivo que venían desde la cápsula, los cordones de células, cordones medulares y alrededor vamos a los senos medulares. Dime. Su puntero está un poco chiquito. O sea, sí sé que está dibujando, pero... O así es. Porque antes el puntero sí que salía más grande. Así es. Porque Es que mis compañeros dicen que no, que sí podría agrandarlo, que está muy chiquito. sí, pero ya va a ser tipo resaltador. Ya es como resaltador. Está bien. Será como que está. Ahí no se ve tampoco, ¿no? ¿Llegan a ver? Con ese color. Pero con el rojo se ve. Creo que mejor estaba con el rojo. Sí, con el rojo mejor nomás. Sí. Sí, porque sí se ve con el rojo. Ya, entonces. Entonces, en la parte de médula tenemos los cordones medulares, que son los grupos de células, y tenemos los senos medulares por donde va a darse la filtración. Ahora, en lo que es ganglio linfático, ¿qué tipo de células vamos a encontrar principalmente? Esto es la corteza.
¿Qué tipo de células vamos a encontrar en el ganglio linfático? A ver, Shirley. Sí, doctora, ¿podría volver a repetir, por favor? Ya. ¿Qué tipo de células encontramos en el ganglio linfático? Linfocitos. Ya. ¿Y de qué tipo? Linfocitos T. ¿T? Sí. Ya. A ver, Anthony. Presente, doctora. Sí. ¿Qué tipo de células? ¿Perdón? ¿Qué tipo de células encontramos en el ganglio linfático? Linfocitos T en mayor cantidad y B en menor cantidad. Ya, los folículos linfoides, ¿qué tipo de linfocitos tienen? ¿T? ¿T? T de tina, B de bueno. T de tina. Ya. Ya, entonces, chicos, lo que vamos a encontrar aquí, B, y por fuera en la paracorteza, en T. Los folículos linfoides tienen linfocitos de tipo B, en el centro germinal y en la zona del manto, que es esta zona más oscura que rodea. Este es el centro germinal. Y esta parte más oscura que rodea es la zona del manto. En ambos es B. Inactivos y activados, por decirlo así, ya madurando, que van a dar lugar a los... Aquí vamos a tener linfoblastos y plasmoblastos. Los linfocitos T los encontramos principalmente en la paracorteza, que es la unión entre la corteza y la médula. Entonces, ponemos aquí. Esto es corteza, esto es médula, y en la unión de ambos, estas zonas, es paracorteza. Ahí es donde vamos a tener principalmente T. En la médula también tenemos B. Ahora, desde el... pero ese no es, por eso no me salía bien. Ya, mejor aquí. Esta ya le está. En el ganglio tenemos corteza y médula. En esta zona de unión de la corteza con la médula es donde tenemos la paracorteza, que es donde va a haber linfocitos T. Esta es la cápsula seno subcapsular.
o seno marginal. Acá tenemos una trabécula. Vamos a poner mejor como les preguntamos, como que fuera examen. Borramos todo. Vean, aunque esta de aquí ya está señalizada, pero igual. Ya. A ver, entonces, en el ganglio por fuera lo que vamos a encontrar, ¿qué estructura es la que está señalada como una, Valeria? Como con el número 1. La cápsula. La cápsula, que es tejido conectivo. Y por debajo de esa cápsula, ¿qué estructura encontramos, Jesús? Seno subcapsular. Sino subcapsular o seno marginal. En este seno subcapsular o seno marginal es donde se va a dar la filtración de la linfa también, aparte también en los senos paratraqueales y senos medulares. Pero aquí es, digamos, el primer punto de encuentro. Entonces, los ganglios linfáticos van a filtrar lo que es, van a tener contacto con los antígenos y a nuestras células de defensa. Pero desde el lado de vista oncológico, recuerden que las células cancerígenas van a circular también por la sangre y por la linfa. Entonces, cuando estas células cancerígenas circulan por la linfa, son atrapadas aquí en el seno marginal o seno subcapsular. Entonces, cuando nosotros encontramos infiltración por el cáncer o por células cancerígenas en un ganglio linfático, lo que hacemos es, tenemos nuestro corte de ganglio y buscamos primero en los senos subcapsulares. De ahí ya vamos buscando en medio y hacia la médula. Pero donde vamos a encontrar en primer punto es en el seno subcapsular o seno marginal. Ahí vamos a encontrar las células cancerígenas. De lo que pasamos a lo que es la cápsula y el seno, en la corteza vamos a encontrar los folículos. En los folículos, ¿qué estructura señala en el número 3, Guido? Folículos linfoides, doctora. Sí, pero en el folículo linfoide, que es todo lo que está ahí el 3, en el centro, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué estructura es? Este de acá. Linfocito B. No, ya. Todo es el folículo linfoide. ¿Cómo se llama la parte central del folículo linfoide? Centro germinativo. Centro germinativo. Ya. O centro germinal, porque los dos está bien.
Dijimos que el tejido conectivo de la cápsula va a infiltrar la corteza y la médula. En el número 4, ¿qué estructura se está señalando, Andrea? La trabécula conjuntiva. ¿Cuál? No, no escucho. La trabécula. Una trabécula. Entonces, las trabéculas las encontramos aquí a nivel de la corteza y también a nivel de la médula. En el número 5, ¿qué estructura estamos señalando, Jacqueline? Un cordón medular. Ya. Y en el número 6, Marjorie. Sí, doctora. ¿Qué estructura estamos señalando en el número 6? ¿El seno esplénico? No. Esplénico no. Esplénico quiere decir otra cosa. Es otro órgano. ¿El seno medular? Seno medular. Lo mismo, aquí tenemos nuestros folículos linfoides con su centro germinativo y por fuera la zona del manto. Lo que sí decía de esplénico, el término esplénico se refiere al vaso. El vaso, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿En qué parte del cuerpo, Ángela? ¿Dónde encontramos ubicado el vaso? A la izquierda del estómago. Ya. ¿En qué parte? A la izquierda del estómago. No sé. Vamos a buscar. Doctora, ¿se me escuchó? En la región superior izquierda del abdomen. Sí, sí te escuché. Ya. Si no, lo que quiero es para ver, para ponerles que el término no es tanto así que tienes que aplicar. Voy a esperar que cargue la pizarra. ¿Quién le dibujó una carita si la otra es una pizarra? Ya, una vez. Ya. Ay, ya. No, ya, no me salió bien. Pum, 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 pum. Ya. Vamos a nombrar aquí. Ya no me salió derecho. Digamos que este es el ombligo. Esta es la parte de las costillas.
Hacia aquí es las caderas y las ingles. Entonces, esto lo van a dividir. Sí. Ya. Entonces, nos vamos a ubicar. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Entonces, en la parte inferior a las costillas, en el lado derecho, ¿cómo se le llama esa parte? ¿Saben? ¿Cómo, doctora? ¿Cómo se le llama la parte ubicada acá, bajo las costillas, del lado derecho? ¿Hipocondrio? Hipocondrio. Entonces, para que nos ubiquemos mejor cuando se refieren a la localización, tenemos el abdomen, lo dividimos en 9 espacios. La parte del ombligo es la parte central, la parte de las caderas con las ingles es la parte inferior y bajo las costillas la parte superior. Entonces, el lado derecho, esto va a ser el hipocondrio derecho. ¿Qué estructuras encontramos aquí? ¿Qué órganos? ¿Qué órganos tienen ahí en el lado derecho? Y hígado. El hígado. La ¿Y qué más? La vesícula biliar se encuentra por debajo del hígado. Entonces, esto está aquí en el lado derecho. En el punto central y superior, ¿cómo se va a llamar este punto? Epigastrio. Epigastrio. Ya. Y en el lado izquierdo, Hipocondrio izquierdo. hipocondrio izquierdo. Entonces, ¿dónde tenemos localizado el vaso? En el hipocondrio izquierdo. Ya. Entonces, para que se ubiquen mejor ya en los términos para lo que es la indicación de la ubicación en el abdomen. Ahora, a nivel central, ¿qué tenemos? El número 4, ¿qué es? ¿Saben? ¿Vacío derecho? No, en los... A nivel central, a los Región costados lumbar. tenemos los flancos. No, por abdomen, por delante. Flanco derecho. Sí. Lumbar es posterior, en la parte dorsal. Estamos diciendo en el abdomen, por delante. Entonces son los flancos. Acá tenemos, en el 4 es el flanco derecho y en el 6 es el flanco izquierdo. Y en el 5, a nivel del ombligo, va a ser el Mesogastrio. mesogastrio. Es importante porque hay algunas patologías que van a producir alteraciones a nivel del ombligo, una coloración media violeta que se relaciona con la pancreatitis. Ahora, la parte inferior. Tenemos el 7, el 8 y el 9. 7 y 9. Son las ilíacas. Las fosas ilíacas. Entonces tenemos fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Y el 8 es el Hipogastrio. hipogastrio. Entonces tenemos epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. ¿En qué lado, ya de todo el abdomen, así, tenemos ubicado el apéndice secal? La ilíaca derecha. Aquí, en el 7. Entonces, generalmente, al haber pasado más de 3 horas, el paciente lleva a tener dolor en la fosa ilíaca derecha. Primero es un dolor vago en mesogastrio, que luego, entre 3 a 6 horas, se va a localizar en fosa ilíaca derecha. Qué punza.
¿Te han operado ya? Sí, Ah, entonces sí sabes bien dónde está. sí. Y el dolor se va a sentar en horas. ¿Te comenzó así, con dolor vago en el ombligo o hacia la parte del estómago y náuseas? Náuseas, más que todo. Y de ahí ya me empezó a doler, y ya no podía ni caminar, no podía pisar, ni nada. Sí, hace cojear. Sí, empecé a Hasta coger. toser hace doler. Ujú. Entonces, ya, esa es la cronología más por la localización. Pero, ¿por qué es importante las fosas ilíacas? Ya, hombres y mujeres, fosa ilíaca derecha, tenemos apéndice secal. Pero mujeres tenemos además los ovarios y las trompas. Y tenemos el lado derecho y el lado izquierdo. Puede haber quistes de ovario a pedículo torcido que pueden dar dolor. Puede haber un embarazo ectópico en trompa que dé dolor. Claro que no dan fiebre, a diferencia de la apendicitis, pero sí hay dolor. Entonces, en mujeres es más difícil lograr de frente el diagnóstico de apendicitis. En varones, como solo tenemos el apéndice secal, es más sencillo el diagnóstico. En los flancos, el dolor generalmente es intestinal o de golpe o dolor referido también del riñón. En la parte posterior tenemos la parte lumbar, que corresponde con los flancos. El dolor del cálculo renal puede estar a nivel lumbar y puede ir hacia adelante, hacia el flanco, o si no se va hacia la parte de la fosa ilíaca dirigido todavía hacia el hipogastrio, llegando a los genitales. Entonces, por eso es importante la localización. ¿Sí, chicos? Entonces, continuamos. Ya. Ya está. Ya responde. Entonces, comenzamos hablando del vaso y dijimos, está ubicado en el hipocondrio izquierdo. Ya. El vaso se va a encargar de filtrar la sangre, principalmente se va a encargar de destruir también los glóbulos rojos, pero tenemos que, en algunas patologías, este órgano va a tener un nombre en particular. Cuando el vaso va a crecer más allá de lo normal, o sea, su tamaño normal, que es unos 12 centímetros a 15, ¿qué nombre va a tomar? Migeli, ¿sabes? ¿Cómo se llama el crecimiento del vaso? Migeli. Migeli. Fares. Esplenomegalia. Ah, ya. Sí, esplenomegalia. Fares. Y en el caso del ganglio linfático, ¿cómo se llama el crecimiento? Fares.
Doctora, ¿sería linfadenopatía? No, el crecimiento de los ganglios linfáticos. ¿Cómo se llaman? No es con linfa. Adenomegalia. Adenomegalia. Ahora, en lo que es el vaso, se va a parecer al ganglio en que también va a tener una cápsula. Tiene tejido conectivo que lo va a recubrir. Esta cápsula, a diferencia de lo que es ganglio linfático, esta cápsula es más gruesa. También va a presentar trabéculas que van a infiltrar el tejido. Pero estas trabéculas, a diferencia que vemos en ganglio linfático, también se evidencian de un grosor mayor. Una similitud, aparte de eso, que tienen cápsula y trabéculas, tienen folículos. En el vaso vamos a encontrar también folículos linfoides. Pero el vaso no tiene corteza y médula. Los folículos linfoides los podemos encontrar en la parte más externa o también en la parte más interna. Se encuentran alternados con cordones celulares y con senos también de célula o espacios. En el vaso, el tejido lo dividimos en pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa roja, ¿por qué estructuras está constituida, Fabricio? Por senos venosos. Ya, ¿qué más? Y los cordones de Billroth. Ya. ¿Estos cordones con qué se homologan en el ganglio linfático? ¿A qué se parecen? Como los cordones medulares. Ya, muy bien. ¿Y la pulpa blanca, Fiorella? Los folículos Malpighi. Ya. ¿Y los folículos de Malpighi son igualitos a los folículos linfoides? Sí. ¿Igualitos, segura? Más o menos. Ya. A ver, Astrid, dime, ¿son iguales o tienen alguna diferencia? A ver, Micaela. Micaela. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, a ver, dime. No escuché la pregunta, ¿podría repetirla? Ya. Los folículos de Malpighi son idénticos a los folículos linfoides del ganglio linfático. Sí. ¿Por qué? Porque
tiene la arteriola, la arteria, la centrofolicular. Ya. Entonces, ahí está viendo una confusión. No son idénticos. Los folículos linfoides no tienen arteriola centrofolicular. Los folículos de Malpighi sí tienen. Los linfoides no. Entonces, si vemos los folículos de Malpighi, van a tener su arteriola centrofolicular. Quiere decir, está el centro germinativo y en un extremo vamos a ubicar a la arteriola. Igual vamos a tener su zona del manto por fuera y por fuera de esa zona del manto una zona marginal también de linfocitos. Vimos una cápsula de tejido conectivo gruesa que va a infiltrar el tejido en forma de trabéculas. Y entre estos folículos y esas trabéculas vamos a ver algunos espacios o senos y grupos de células alrededor. Como los cordones de Billroth. Entonces, acá tenemos otro folículo, su centro germinal y la arteriola una extrema. En la imagen del lado izquierdo es igual. Tenemos la cápsula, trabéculas, tenemos acá folículo con su centro germinativo y la arteriola un extremo. Acá otro folículo con su arteriola. Acá tenemos parte de la pulpa roja que son los cordones y los senos. Los cordones que son estos grupos de células más gruesos y los senos que son los espacios. Y aquí en la parte inferior también tenemos un folículo con su arteriola. Y por fuera tenemos la pulpa roja, que son los cordones y los senos. A ver. Entonces, en relación a lo que dijimos. Ya. A ver. Entonces, en relación a lo que hemos visto. En el número 1, ¿qué estamos señalando, Camila? La cápsula, doctora. La cápsula, ya. ¿Y en el 2? Las trabéculas. Ya, muy bien. Ana, ¿y en el 3 qué estamos señalando? El centro germinativo. Ya, muy bien. Grace, en el 4. El folículo. ¿Folículo? No, completo, tiene nombre propio. Folículo de Malpighi. Ya. Pierre, ¿y en el número 5? Un seno esplénico. Mira, está dentro del círculo que corresponde al folículo. Ya. Entonces sería un seno medular. Acá no hay médula. Ah, sí, sí. Entonces una arteriola. Una arteriola, ¿qué nombre?
falta completar. Centro folicular. Ya, Disculpe, doctora. dime. Había dicho centro germinativo. ¿También los de Malpighi lo tienen? Sí, Ah, ya. Esa era mi duda, ¿no? Ya. Gracias. ya. Valeria, ¿y el 6? ¿Qué son? Valeria, Sí, doctora. en el número 6, ¿qué estamos señalando? Un cordón de Bill Ross. Cordones de Bill Ross, ¿está bien? Y en el número 7, Migueli, en el 7, ¿qué es? Seno esplénico. Ya. Entonces, ahora vamos a proceder a ver otro órgano. Ya no es linforreticular. Ahora vamos a ver linfoepitelial. Aquí vamos a ver a lo que es el timo. Pero ¿por qué especificamos que es un timo de niño? Porque el timo es un órgano que se va a encontrar en el mediastino, en la parte superior, pero un órgano que con el pasar la pubertad va a empezar a degenerarse y cambiar su tejido por tejido adiposo. O sea, ya deja de funcionar. Por eso decimos que es un timo de niño, porque aquí no vemos tejido adiposo infiltrando. Cuando esto sea reemplazado en forma extensa por tejido adiposo, ya es el timo de un adulto. El timo se va a encargar de producir ¿qué células? Anthony. Anthony. Sí, doctora, las células de linfocitos T. Ya, entonces los linfocitos T, su órgano primario es el timo. Aquí es donde se van a formar. Ahora, el timo va a tener también una cápsula. También va a tener una cápsula que lo va a rodear. Vamos a tener folículos linfoides en lo que es el timo. ¿Sí o no, Ana Paula? Doctora, no la escuché muy bien. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Ya, en timo encontramos folículos linfoides. ¿No? No encontramos. ¿Qué encontramos? Como lobulillos. Ya. Entonces, ¿y estos de aquí qué son? A ver, el que estoy marcando ahorita, ¿qué es? ¿Qué te parece? No, no sabría decirle, doctor. Ya. Entonces,
Este de aquí, si vemos de lejos, se parece a un folículo linfoide porque vemos una parte externa oscura y una parte interna clara. Pero este es un lobulillo. Nuestro compañero timo está rodeado por una cápsula de tejido conectivo y va a estar dividido en lobulillos. ¿Se acuerdan que en páncreas también lo tenemos dividido en lobulillos? Acá también vamos a tener lobulillos. Entonces, si hay lobulillos, va a haber también tabiques interlobulillares, tejido conectivo que lo va a dividir. Ahora, en cada lobulillo tenemos estas áreas de color oscuro y estas áreas de color claro. Entonces, en cada lobulillo vamos a encontrar una zona de corteza y una zona de médula. La área clara es la médula y el área oscura la corteza. ¿Qué células vamos a encontrar en lo que es el timo? Dana. En la corteza, doctora. Ambos. En la corteza encontramos los timocitos. Ya. ¿Y en la médula? Linfoblastos. Ya. También timocitos en menor número. Y vamos a encontrar unas células epiteliales que se van a agrupar en forma lamelar y que se van a llamar, ¿sabes el nombre? ¿Cómo le llamamos esas? Corpúsculos de Hassel. Los corpúsculos de Hassel. Entonces, de lejos, en la parte de la médula, vamos a ver unas estructuras que van a resaltar, medias redondeadas y que llegan a brillar un poco. Son los corpúsculos de Hassel. A mayor aumento dentro del lobulillo, esta parte de aquí, corteza, donde tenemos más densidad celular, y la parte más clara es la médula. En la médula tenemos estas células epiteliales que se van a agregar en forma de capas o láminas y van a formar los corpúsculos de Hassel. En medio de los timocitos o células o linfocitos que vamos a ver en la corteza, también vamos a encontrar otras células de núcleo más grande. Estas células van a ser las células reticulares, que van a formar fibras reticulares para que estén todas las demás células en el órgano. Ahora, en esta imagen de médula, además vemos otra estructura aquí abajo. Corresponde a un vaso sanguíneo. Lo mismo aquí otro. En la imagen del timo tenemos que saber diferenciar los lobulillos tímicos, los lobulillos tenemos que saber diferenciar la corteza de la médula. Y en lo que es médula encontramos principalmente corpúsculos de Hassel y en la corteza los timocitos, que son linfocitos. Igual acá los timocitos, en esta parte nada más casi células reticulares, y los corpúsculos de Hassel en lo que es la médula. ¿Qué otro órgano linfoide o hematopoyético vamos a ver? Las amígdalas palatinas, que son de tipo linfoepitelial. Ahora, las amígdalas, ¿dónde las encontramos ubicadas, Cristian? Cristian. No sé, doctora. Bien. Adriana. Sí, doctora.
¿Dónde tenemos ubicadas las amígdalas palatinas? En la región posterior y ambos lados de la cavidad bucal oral. Entonces, en la parte posterior o a nivel, en la parte anterior de la orofaringe, en la parte posterior de la lengua, ahí vamos a ver. Tenemos el número de 2 y tienen criptas. Si ustedes miran al momento de ver en el espejo, van a ver que tiene como huequitos. Entonces, va a tener un epitelio de revestimiento. El epitelio de revestimiento va a ser similar al de la mucosa de la cavidad oral. ¿Qué epitelio de revestimiento va a tener la amígdala? Alejandro. ¿Yo, doctora? Doctora, ¿yo? Sí. Es estratificado plano no cornificado. Estratificado plano no cornificado. Entonces, debajo del epitelio vamos a tener tejido conectivo tipo laxo, pero además tenemos bastantes folículos linfoides. Estos folículos linfoides, vemos si se parecen bastante a los de ganglio linfático, solo que son más maduros, por eso hay con centros germinales grandes o centros germinativos grandes. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Que por ejemplo, en esta imagen tenemos las criptas o estas hendiduras que hace el epitelio. Tenemos las criptas. Tenemos el epitelio estratificado, el tejido conectivo, los folículos, pero además podemos llegar a ver que en las criptas el epitelio, los linfocitos del folículo van a salir y van a infiltrar el epitelio de revestimiento. Entonces, en lo que es amígdala palatina vamos a ver un epitelio con infiltración linfocitaria y en algunos casos en la cripta además vamos a encontrar detritus celulares o placas de pus. Esto es en el caso de cuando algunos de ustedes se ha enfermado la garganta y se le han crecido las amígdalas, se le han inflamado. ¿Alguno sufre de amigdalitis? Ya. En los que les ha dado amigdalitis, ¿han visualizado en algún momento algunos puntos blancos en esos huequitos de las amígdalas? Sí. Sí. Entonces, esos puntos blancos que se miran en las criptas son los detritus celulares. Recuerden que cuando los neutrófilos, aparte los linfocitos casi siempre van a subir, pero los neutrófilos también salen, fagocitan y hay muerte celular. Entonces se va a formar plaquitas de pus en las criptas. Por eso cuando están con esas placas de pus en las amígdalas, les da fiebres altas que no ceden con facilidad. En esos casos sí se tiene que usar antibiótico para que combatamos la infección. Ahora, hay personas que llegan, o sea, hacer por su cuenta, hacerse toques con alguna solución a esas plaquitas. Con un hisopo llegan hasta esas plaquitas y las tratan de desprender y hacen toquecitos con yodo, con algo así. Entonces tenemos nuestro epitelio de la amígdala, estratificado plano no cornificado, infiltrado por linfocitos, por debajo el tejido conectivo laxo y por debajo abundantes folículos linfoides. Aquí tenemos nuestra cripta, tenemos el epitelio con escasos linfocitos, pero en este caso de la parte superior sí encontramos una infiltración mayor. Entonces, cuanto más se expongan a bacterias, más infiltrado va a estar el epitelio. Hasta ahí hemos visto lo que es órganos o tejidos hematopoyéticos. Entonces,
órganos que tienen, de los que hemos visto ganglio linfático, vaso, timo y amígdalas. Órganos que tienen folículos linfoides, ¿cuáles son? A ver, Marjorie. 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 Apareces conectada, pero no respondes. A ver. Marjorie. Emily. Emily. Los ganglios. ¿Qué más? El vaso. ¿Qué más? Y el timo. No, la amígdala. La amígdala palatina. Ya. Muy bien. A ver. Luciana. Órganos que tienen corteza y médula. El timo. Ya. ¿Qué más? Y el ganglio. Ganglio linfático. Ya. Ahí. Jennifer. Sí, doctora. Órgano que tiene arteriola centrofolicular. Doctora Marjorie dice que tienen problemas con el micrófono. Sí, acabo de leer su mensaje. El vaso. Ya. Muy bien. Andrea, órgano con senos medulares. Andrea. ¿Me escucha, doctora? Sí, ya. Ganglio linfático. Recuerden que hemos visto ganglio nervioso, entonces tiene que decir ganglio linfático. A ver, Marjorie, me escribes tu respuesta, ya que no puedes activar tu micro. Órgano con corpúsculos de Hasal. Dime, Marjorie, órgano con corpúsculos de Hasal. ¿Cuál es? Ah, ya. Listo. Ya. Astrid. Órgano con cordones de Billroth. Disculpa. Te escucho bajito. A ver, dime, ¿cuál es? El vaso. Muy bien.
A ver. Órgano con epitelio estratificado plano no cornificado. Fabricio. Las amígdalas. Las amígdalas. Muy bien. Uber, órgano con lobulillos. Sí. ¿Cuál es? ¿Puedes repetir? No te escucho. Repite, por favor, Uber, te escuché entrecortado. ¿Él? Timo. Ya, ahora sí. Entonces, en esta parte solo hemos visto 4 órganos: ganglios linfáticos con sus cápsulas, seno subcapsular, seno o seno marginal, sus trabéculas, la corteza, la médula, los folículos linfoides con su centro germinativo, su zona del manto. En la médula los senos medulares, los cordones medulares. En vaso hemos visto también que tiene una corteza más gruesa con trabéculas. Tenemos pulpa roja, pulpa blanca, los folículos de Malpighi con su arteriola centrofolicular. En la pulpa roja tenemos los cordones de Billroth, los senos esplénicos. En lo que es timo, vemos que se divide en lobulillos. Estos lobulillos van a tener corteza y médula. En la médula en la corteza característica los timocitos, y en la médula los corpúsculos de Hassall. Amígdala palatina, el epitelio es distinto, aquí no tiene una cápsula, sino tiene un epitelio de revestimiento que es de tipo estratificado plano no cornificado. Generalmente va a estar infiltrado por linfocitos, va a tener por debajo del epitelio, va a tener tejido conectivo de tipo laxo y abundantes folículos linfoides. Además, el epitelio va a presentar invaginaciones o criptas. Hasta ahí es nuestra práctica de hematopoyético. Mañana vamos a hacer lo que es tegumentario, piel y anexos. Para mañana van a dar evaluación continua de hematopoyético y de piel y anexos. En teoría, ¿hasta dónde han avanzado? ¿Solo esta primera parte? No, solo hemos hecho órganos hematopoyéticos. Yo ni hice. Yo tampoco, en teoría. Pero si solo dan ese poquito, se les va a juntar para la siguiente semana. A ver, déjenos un ratito, doctora. A ver. Es que no hemos hecho teoría alguna. Pues. A ver. Conversen, sí.